porque él descansa. Portugal, en general, es un país bastante discreto en el contexto mundial. Más allá de las proezas en el fútbol, no se siente mucho más. Pero lo cierto es que se trata de uno de los países más fáciles para emigrar si no se cuenta con una ciudadanía europea. Sencillamente, un paraíso para tantos necesitados esperando a ser descubierto. Hola, ¿cómo están? Soy Giancarlo, soy de Uruguay y llevamos 5 meses acá en Porto, Portugal. Las tierras lusas desde hace bastante tiempo han implementado políticas a favor de la inmigración. Acciones que no siempre han sido de fácil digestión para los locales y la misma Unión Europea. Hola, soy Janet, llegué de Uruguay, llegué hace 5 meses y bueno, mi pasaporte como verán es latinoamericano y me costó muy poco conseguir trabajo. Soy peluquera, me costó 2 días solamente y bueno, y llegué aquí porque era el único lugar que me aceptaban de la Comunidad Europea me daban para conseguir trabajo. El motivo de todo esto es el progresivo y constante envejecimiento de su población. 1 de cada 4 portugueses es mayor de 65 años. Y la tasa de natalidad entre los locales es extremadamente magra. 2 años atrás llegaron al mínimo histórico, tan solo 80.000 nacimientos en un solo año. En estos 5 meses nos vinimos a Porto, aquí a Portugal, sin pasaporte comunitario. Y nos demoró un mes y algo, más o menos, presentar la manifestación de interés. El país no hace más que abrirle las puertas a los foráneos. Independientemente de tu edad, nacionalidad, estudios superiores, composición familiar, incluso si hablas o no portugués. Aquí podrás encontrar con mediana soltura una opción para emigrar y no necesariamente tendrás que contar con importantes recursos económicos. Y demoramos 4 semanas en sacar todos los papeles y con mi señora, para poder trabajar y vivir aquí legalmente en Porto, Portugal. Quizás la opción más popular a la que recurren los recién llegados al país es la que se conoce como manifestación de interés. Este recurso, a grandes rasgos, está destinado a todos aquellos que llegaron al país de forma legal, incluso como turistas. Tan solo tendrán que conseguir un trabajo en relación de dependencia o de forma independiente, es decir, generar ingresos en el país, todo esto dentro de los primeros 90 días, sumado a una pequeña burocracia. This man is great. ¿Son del Ecuador ustedes? No. No todo es color de rosas. Estas facilidades, que son reales y plausibles, no se acompasan con la lenta burocracia. Muchos beneficiarios de estas bondades se ven obligados a permanecer en el país sin poder abandonarlo hasta por 2 años en espera de su residencia. Pero una vez que se obtiene la misma, bastará con esperar 5 años para poder pedir la ciudadanía y con ella el pasaporte portugués. En este tiempo me he dado cuenta que aquí en Portugal lo positivo que tenemos nosotros los latinos es lo fácil que tenemos en adaptarnos, porque los latinos la verdad que siempre nos adaptamos a cada situación y aquí se nos hace más fácil. Para todos aquellos que recién llegan y están dispuestos a sacarse los anillos, no faltarán oportunidades laborales. Los ingresos suelen ser magros, pero generalmente así se comienza. Las fábricas demandan gran cantidad de mano de obra
La construcción es algo en constante desarrollo, un sector poco deseado por los locales. Estos puestos generalmente son ocupados por los extranjeros y no requieren tanto el dominio del idioma local. Bueno, y en mi caso particular, demoré 30 días en encontrar trabajo, presentando currículum a la antigua en persona, caminando, recorriendo y metiéndole muchas ganas y mucha fuerza. Tendido de redes, internet, cable, coaxial, datos, computadoras. Estamos haciendo mantenimiento. El castellano tiene similitudes con el portugués. Con un poco de paciencia entre las partes, la comunicación es posible. Claro está que a largo plazo es imperativo hablar la lengua del lugar. El rubro de la gastronomía y hostelería siempre requieren de personal. Son trabajos demandantes, el salario suele ser el mínimo y tendrás que tener un mínimo de dominio del idioma y si hablas inglés, mucho mejor. El acceso a la vivienda, sobre todo en ciudades grandes e importantes como Lisboa y Oporto, supone un esfuerzo titánico, tanto por el costo de la misma como por la dificultad en conseguirla. Es decir, la demanda es descomunalmente mayor a la oferta, siendo este punto uno de los factores que más desmotiva al comenzar una vida en estas tierras. Y bueno, y la opción, como tantos latinos, era elegir un destino en donde pudiéramos estar legal y poder trabajar y mejorar nuestras vidas, ¿no? Y bueno, Portugal te ofrece esas herramientas y bueno, hay que aprovecharlas. Chao. Desde mi punto de vista personal y sesgado, en esta vida existen básicamente dos conjuntos de inmigrantes. El primero de estos grupos son los más habituales, una suerte de exiliados por 1000 motivos. Sociales, económicos, seguridad, garantías personales y políticas. Realmente un infinito etcétera. Personas que no necesariamente querían tomar ese camino, pero las circunstancias los obligó. En este conjunto se encuentran los eternos quejumbrosos, aquellos que viajan con los defectos de su tierra y los intentan imponer en el país de acogida. Paradójicamente, miserias que muchas veces son las responsables de su decisión de emigrar. Después están los otros, los que quisieron un cambio radical y salieron a la vida a buscarlo por voluntad propia y no motivados por contextos externos. Incluso algunos, los más extremos, disfrutamos la itinerancia infinita de esa búsqueda. Recorrer muchos caminos nos permitió capitalizar a nuestro favor la perspectiva de ver las cosas de diferentes ángulos. Para nosotros, los menos, ser inmigrante es simplemente una ventaja. Si te gustó el video, recuerda regalarnos un like, suscribirte y portarte bien. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. ¡Chao! Hola, soy Miguel de México. Llegué hace 9 meses a Portugal y demoré 2 meses en conseguir empleo. Ahora me encuentro en la espera de mi residencia.